Bueno, Miriam Orozco, Pablo Collado, bueno, pues nada, no. Ambos están en tesis doctoral, particular Miriam es de Humanidades, Pablo Historia. Ambos dos yo creo que son el futuro de la historiografía jerezana, lo digo globalmente. Por un lado en historia de la música, por un lado lo que es historia de los archivos orales, el tema de las poblados de colonización. Qué bueno que ahora mismo se están dedicando a oposiciones, como es natural, hay que buscarse la vida. He tenido la suerte de ser compañero de Pablo en el Ayuntamiento de Jerez, porque ha estado conmigo trabajando, y Miriam Orozco, dentro de sus vicisitudes, pues tuvo la mala suerte de empatar conmigo en el archivo de Campo Real, de Manolo de Mesurice, en el cual yo iba por 800 documentos. Apareció Miriam, y cual mano de santo, en este caso de santa, yo en menos de un mes evolucioné como un Digimon en 1800 documentos. Tengo que dar las gracias a Pablo y a Miriam por su amistad, por su valor y por la conferencia que vais a impartir, que básicamente que es comunicación, que tenéis 15 minutos y es el periodismo, el martillo espejo de la lucha de los toneleros jerezanos 1913-1918. 15 minutes. Come on. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su participación. Lo primero, porque tenemos un público súper multitudinario. Gracias de igual modo a Manolo por su presentación, a la Asociación Amigos del Archivo y a la Universidad Pablo de Olavide, especialmente a la profesora Silvia María Pérez por permitirnos esta oportunidad de estar aquí impartiendo esta comunicación. Como ha dicho Manolo, vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos directamente al siglo XX. En esta comunicación queremos hablarles de un periódico escrito por los trabajadores de un sector del vino, del sector vitivinícola, como son los toneleros. Un periódico denominado El Martillo, escrito, financiado, publicado y editado por el gremio de tonelería de la ciudad de Jerez de la Frontera, y que se convirtió en su máximo órgano de difusión. Este periódico se publicaba todos los viernes, era un semanario y era gratuito, se distribuía de manera gratuita para los trabajadores del gremio de tonelería. Aunque han llegado hasta nuestros días una parte de los números editados, no han llegado todos, hay muchas lagunas en la publicación del periódico. Gracias a las fuentes hemerográficas sabemos que hubo 3 etapas del Martillo. Una primera etapa entre los años 1897 y 1902, de la cual no se conserva ningún ejemplar, pero sí sabemos de su existencia gracias a los estudios de autores como Gerard Bray o del historiador jerezano Antonio Cabral Chamorro. La segunda etapa, que es la que nos concierne, se extendió entre los años 1913 y 1918. Si bien cabe destacar que de 1913 solo se conservan 2 ejemplares, lo demás está entre 1916 y 1918. Y por último, una tercera etapa entre los años 1931 y 1936, de la cual sí que se conservan algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid. Desconocemos, como les decía, el motivo de estas interrupciones a lo largo de la publicación. Lo que sí sabemos es que en las 3 etapas conservó ese carácter que va a tener de lucha sindical y obrera y de interés por mejorar la vida de los trabajadores, mejorar la vida de los obreros. Ese interés con el que surge a finales del siglo XIX. Para llevar a cabo esta investigación hemos consultado los 97 números de los que se tienen constancia y que se conservan de esta segunda etapa, entre los cuales se incluyen 910 artículos y que cuentan con la participación de más de 200 autores, entre los que destacamos nombres como el de Antonio Roma Rubíes, quien fuera catedrático del Instituto Jerezano de la ciudad, a Renato, Fray Gerundio, Juan Martín González y muchos otros. Aunque no se conservan todos los ejemplares de esta etapa, creemos que hemos consultado una muestra suficientemente amplia como para hacer extensivas las conclusiones a lo que sería la segunda etapa de este periódico. El Martillo no era solo un mero boletín informativo para los toneleros jerezanos,
sino que fue mucho más. Si bien sí que informaba de determinados eventos a los toneleros de la ciudad, fue un paso más allá y trató de contribuir en la medida de lo posible por la lucha sindical y obrera, así como a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, no solo de los trabajadores de Jerez y de los trabajadores del sector vitivinícola, sino en general de los obreros. De acuerdo con esta función, hemos decidido distinguir 4 grupos, 2 de ellos encargados de esta lucha obrera y sindical, que serían los primeros: concienciación de la clase obrera y herramientas de la lucha obrera y sindical. En el primer grupo, al que hemos denominado, como acabo de decir, concienciación de la clase obrera, se encuentran todos aquellos artículos dedicados a concienciar, como el propio nombre indica, a los obreros de la precaria situación que está viviendo. Que la verdad es que en ese momento la situación de los obreros era lamentable. De las injusticias cometidas contra ellos por parte de sectores privilegiados como la Iglesia, como los patronos o como los burgueses. Y de la necesidad de agruparse y de luchar de manera conjunta para combatir esta situación. Este tipo de texto va a ser el más habitual en el periódico y nos lo vamos a encontrar en forma de artículos, en forma de columna, de crítica. El segundo sería herramientas de la lucha obrera y sindical. Y este nos ha parecido sumamente importante, puesto que no solo nos muestra que el martillo fue un instrumento para reflexionar acerca de esta mala situación de los obreros jerezanos, sino también un agente activo, una herramienta para atacar a determinados sectores privilegiados. El periódico toma en todo momento un papel activo en esta lucha y denuncia abusos, incumplimientos de acuerdos laborales y, por ejemplo, hace un fuerte ataque a los esquiroles, que contará Pablo más adelante en profundidad. Además de esta faceta de lucha sindical, el periódico contará con otros 2 grupos de artículos de tipología relacionada con la labor social y con otros temas de interés. En el primer grupo, los que hemos denominado como labor social, serán aquellos artículos que, si bien no tratan el tema sindical de manera central, sí que buscan mejorar las condiciones de vida de los obreros, a través, por ejemplo, de la lucha contra adicciones, que va a ser muy importante, o del impulso por la mejora de la calidad educativa del sistema educativo nacional en este momento. En textos como este, que explican que la instrucción ha de ser una enseñanza racionalista, observamos cómo este periódico se sitúa en esta ideología marxista, según la cual los trabajadores obtendrán su liberación a través de la educación y de la formación desde niños. Por último, después de estos 3 grupos encontraremos un cuarto grupo que hará referencia a otros temas. Unos temas que no se van a tratar de manera principal, sino más bien transversal o más secundaria, y que son, a nuestro juicio, igualmente relevantes, puesto que nos muestran, nos acercan a la postura que tenían en este momento este sector de la población, los toneleros y, en líneas más generales, los obreros de la ciudad, sobre temas, por ejemplo, relacionados con la tauromaquia o con acontecimientos de esa época, con conflictos como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Y ahora Pablo va a pasar a entrar más en profundidad en estos temas. Buenas tardes, se me oye bien, ¿no? Bien. Una vez vistos los aspectos técnicos, como nos ha comentado Miriam, vamos a tratar ahora una serie de temas que nos parecen, de forma muy breve, temas relevantes, temas de interés o llamativos. El primero que vamos a ver es el de los esquiroles. Como todos ustedes saben, un esquirol es un obrero que trabaja durante una huelga. Pueden ser trabajadores miembros de la plantilla del taller o trabajadores externos que contrata el dueño para sustituir a sus trabajadores. En cualquier caso, estos esquiroles eran muy dañinos durante las huelgas. ¿Por qué? Porque con su trabajo reducen el efecto que tiene la huelga en la producción del taller o de la fábrica, y por tanto el patrono tiene mucha menos presión para claudicar y negociar con los patronos.
trabajadores. Bien, el martillo, como parte de su servicio como herramienta de la lucha obrera y sindical, que ya hemos visto, se sumó a la lucha contra los esquiroles. ¿De qué manera? Pues publicando listas de nombres de esquiroles con nombre y apellido, lugar de procedencia y en muchos casos hasta los alias con los que se les conocía. Estas listas de nombres no solo eran de Jerez, sino en muchos casos de ciudades cercanas como Sanlúcar, como el puerto de Santa María o incluso Sevilla. Muchas veces estas listas terminaban con algunas frases o párrafos como los que vemos en pantalla, en los que se animaba a los trabajadores a impartir justicia sobre estos esquiroles. Vemos, por ejemplo, cómo dice: damos a la publicidad de los nombres de 3 esquiroles para que cuando se presente ocasión se lleve su merecido mal proceder. O, otro fragmento: no debe olvidarse nunca estos nombres a los buenos obreros, por si algún día llega la ocasión de hacerles la debida justicia. Tenemos que entender que esta política agresiva o tajante que tienen contra los esquiroles hay que entenderla en el contexto de una situación laboral de los trabajadores muy mala en la época. Además, en concreto, en estos años, ya en 1918, habrá una crisis de subsistencia en la ciudad de Jerez. Bien, los daños causados por los esquiroles no se reducen únicamente a las huelgas, sino también se dan casos, que aparecen en el periódico, de que se llegan a disolver asociaciones obreras. Esto se debe a problemas internos que producen en muchos casos estos esquiroles, que son colaboracionistas con los patronos y acaban malmetiendo para que acabe disolviéndose la asociación. El odio acérrimo hacia estos esquiroles se verá en muchos casos en los que, cuando finalmente la huelga triunfa y el patrono negocia con los trabajadores, estos le obligan a que despida a todos aquellos trabajadores que han trabajado durante la huelga, es decir, que han ejercido de esquiroles. Ahora pasamos a otro grupo, a otro tema, que es el tema del alcoholismo. El problema del alcoholismo, esta adicción, fue un problema muy importante en esta época. Generó muchísimas muertes, aumento de la criminalidad y, en general, problemas sociales. Perdón. Entonces, como parte de esa conciencia de labor social del periódico, El Martillo se suma a la lucha contra el alcoholismo y para ello realiza una serie de artículos en los que trata de concienciar a los trabajadores y a los obreros del mal del alcoholismo y de generar el consumo del alcohol, con efectos como la muerte, enfermedades, locura, cárcel, etc. Se recurre a tonos muy distintos para intentar llamar la atención de los trabajadores, ya sea tono humorístico, tono más didáctico, incluso al formato de historias o poesías. En muchos de estos textos dedicados a los alcohólicos, al alcoholismo, se refleja también cómo era la vida de las familias de los alcohólicos, ya que no solo tenían que convivir con estos enfermos, sino también en muchos casos sufrían hambre y penurias, ya que estos trabajadores se gastaban buena parte de su salario en el alcohol. Por último, como forma de contribuir, además de esta concienciación de los trabajadores, se publicita y se difunde campañas en contra del alcoholismo, como por ejemplo tenemos aquí el caso de unos grabados destinados a asociaciones sin ánimo de lucro que luchaban contra el alcoholismo infantil. Algunos artículos, en vez de criticar a los alcohólicos, arremeten en su lugar contra tabernas y periódicos, a los que culpan en buena medida de este mal. A las tabernas las culpan de lucrarse del mal, de este mal de los trabajadores y promover esta adicción. Y a los periódicos los culpan de no tener escrúpulos en publicitar anuncios de vinos y de bares o tabernas. Por tanto, también son partícipes de esta adicción. Es muy llamativo, realmente, si lo piensan,
que el periódico arremeta contra bares y tabernas, cuando los bares y tabernas son algunos de los principales consumidores de vino. Incluso en algunos artículos llegan a afirmar que el consumo de vino es tan perjudicial como el alcohol industrial. Entonces, esto podemos llegar a la conclusión de cómo el gremio de toneleros, que es quien financia este periódico y por tanto el Martillo, está muy concienciado del problema del alcoholismo y de los graves efectos que tiene, y trata de luchar en la medida de sus posibilidades, aunque esto suponga perjuicios en el plano laboral. En menor medida, los articulistas también tratan otros temas de adicciones, como principalmente el juego, la prostitución y las drogas. En el caso de Jerez, de estos años que estamos hablando, del 16 al 18, encontramos menciones al opio y a la cocaína, así como a la morfina. Llamativo. Otro tema que vamos a tratar es, por ejemplo, el de la tauromaquia. Bien, encontramos en este periódico hasta 7 autores distintos que hablan de la tauromaquia, aunque podemos destacar la figura de Juan Martín González, que escribe la mitad de los artículos de Fija. Todos los autores coinciden en tener una postura unánime y contraria a las corridas de toros. Estos autores definen las corridas de toros como una fiesta bárbara y arcaica, contraria a la cultura y a la modernidad. Les he puesto un fragmento de Juan Martín González en el que dice: lo tengo aquí. Joselito Belmonte y otros muchos son los emperadores de la popularidad, y mientras aclaman las muchedumbres a estos mamarrachos, imagino al gran Costa, refiriéndose a Joaquín Costa, queriendo morir de nuevo, y veo a Galdós, Benavente, Dicenta, Valle Inclán arrojando sus libros de labor cultural y redentora al fuego que todo lo purifica. Un testimonio muy esclarecedor. Además, rescatando la locución latina de pan y circo, en este caso pan y toros, los autores también acusan a las corridas de toros de adormecer a la clase trabajadora, impidiendo que tomen conciencia de su mala situación y por tanto luchen para cambiarla. Igualmente, pero en mucha menor medida, también se acusa al boxeo de este mismo efecto. Y ya para terminar, vamos a tratar el tema de la Primera Guerra Mundial. Como ya hemos dicho, la grandísima mayoría de los artículos, menos 2, que hemos estudiado son entre 1916 y 1918, es decir, plena Primera Guerra Mundial. Con esto termino, Manolo, es lo último. Por contra, lo que pueda parecer, en 910 artículos solo encontramos 5 referencias a la Primera Guerra Mundial, y solo de forma muy breve, dentro de artículos sobre otra temática, en buena medida por cuestiones de censura y otras cosas. Pero todos los artículos, estos pocos artículos ya nos muestran cómo era la situación en la época. En el sector de los trabajadores no había unanimidad, había francófilos y germanófilos. ¿Cuál es la postura del periódico? La misma que la de muchos líderes obreros. Todos los trabajadores son hermanos y nuestra patria es el mundo. Entonces no debemos participar en una lucha de tintes burgueses. Y aquí tenemos un fragmento que lo explica muy bien. ¿Qué nos importa a nosotros ese cúmulo de intereses y razones nacionales, geográficas e históricas que invocan la burguesía y los aburguesados? ¿Qué nos importa a nosotros todas esas frases o razones que solo favorecen a nuestros enemigos? ¿Que peligra la integridad de la patria? Que peligre. A nosotros nada nos importa. La patria de los trabajadores, de los desheredados, es el planeta todo. Esto contrasta muy bien con la postura de otros muchos periódicos, que lejos de la neutralidad toman partido por un bando o por otro. Tenemos, por ejemplo, el caso del conocido Guadalete, periódico local de la misma época, que tiene un marcado carácter francófilo, recogiendo frases como la que tenemos allí de no podemos entrar en tratos con el lobo alemán sediento de sangre. Entonces contrasta muy bien. Y con esto terminamos esta breve comunicación. Muchas gracias por su asistencia y espero que